recién ahora. Bueno, el que lo vea va a ver desde por acá y va a ver el salto con el modelo terminado. Esto parece los programas de cocina donde te muestran todos los ingredientes y una torta impresionante y la haces y te queda ¡guac! Toda. Bueno, acá llegamos al modelo terminado. Vamos a ver que ese modelo terminado lo podemos lograr con un camino mucho más simple si conocemos las reglas de derivación. Voy a borrar esto, pero me voy a quedar con esto de acá, porque es lo que vamos a tratar de conseguir por ese otro camino. Igual, al menos al estar grabado, saben que lo van a poder retomar. Copio ahí arriba y después borro. Entonces me quedó que f' de x es 2 por x, f' en x0. Si fuera f de x, bueno, donde yo estoy poniendo x0 va a ser solamente la x, ¿no? Eso es la expresión equivalente. Cúbica de x0 a la Profe, cuarta. Sí, no se decime. está viendo lo que está escribiendo. ¿Cómo? No, no se está No se viendo. está viendo. Ahí está. Gracias, gracias. A ver, ahí vamos. Sí, porque había bajado para que vean la parte de abajo y ahí está. Ahora sí. Gracias. Bien, borro, ahora que ya lo copié. Bueno, ese lo voy a dejar ahí, nada, 2 minutos. Miren esto. Ustedes ya estuvieron haciendo las derivadas, ¿no? Entonces me van a poder ir diciendo. Si mi función es un número, una constante, ¿cuál es la derivada de la constante? ¿Cuánto vale? Cero. Cero, impresionante, muy bien. Si mi función es x, la derivada de x, ¿cuánto vale? 1, maravilloso. Si mi función es x al cuadrado, su derivada, muy bien Camila. Si mi función, ahí están reinspirados y la profe les tiró con algo. Es x a la n, la derivada, ahí se me fue el chat. X a la n ahora, ¿sí? Es n, bien. ¿Vieron qué difícil escribir por el chat lo que uno quiere expresar? Por x, y a la n le saco un grado, a la x menos 1. Asimismo, si a esta expresión le agrego un número multiplicando ahí adelante, un valor a, cualquier número real, distinto de 0, ¿no? Obvio, por x a la n, entonces su derivada va a ser esa constante por n por x a la n menos 1. Es decir, lo mismo que teníamos hasta acá, pero si acá hubiera una constante, la constante sigue estando y se multiplica con ese valor n. ¿Bien? Bueno, esto que terminamos de hacer acá es algo así como ir construyendo una tabla de derivadas. Esto que hicimos lo hizo gente, Leibniz, entre otros, en su momento, cuando estuvieron analizando las derivadas de cada una de las funciones de las genéricas, ¿no? Y fueron viendo con las particularidades que se iba cumpliendo siempre la misma regla. ¿A qué regla me refiero? A que las derivadas respondían a este formato. Esto sirve para las expresiones donde n, en este caso, pareciera ser únicamente un polinomio con un n natural, pero también las vamos a poder aplicar acá. ¿Por qué? Porque esto lo podemos escribir como una potencia fraccionaria, como x a la 2/3. Entonces, habiendo visto esto, un repasito de algo que ustedes ya hicieron, y que además después lo van a tener en la tabla, ya lo tienen en la tabla de derivadas que está en el campus, en el aula, van a ver que a partir de esa tabla vamos a poder resolver un montón de derivadas más. ¿Cómo encontramos entonces la derivada de esta función? Miren, exponente dijimos que bajaba,
multiplicando adelante. 2/3 por x, y a ese exponente le resto una unidad. Siempre restamos un grado, una unidad. Me queda el 2/3 y cuando yo a esto le resto 1, me queda menos 1/3 esa cuenta. ¿Y qué me dice que tengo x a la menos 1/3? ¿Qué me queda? La x en el denominador. Esto se me va para abajo. Solamente me voy a quedar con el 2 en el numerador. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Fíjense, el 3 sigue estando. Y como dijimos, la x iba a parar ahí. X a la 1/3 positivo. Ahora, esto también lo puedo escribir, ¿se llega a ver ahí? Sí. Como 2 sobre 3 por la raíz cúbica de x. Ahora, si comparamos esto con esto, me van a decir, Laura, me estás mintiendo. Mirá, acá me quedó esto y acá me queda esto. ¿Qué pasa con eso? ¿Será lo mismo? Sí, está la tabla en el campus. Está derivadas e integrales, es una página de cada cosa. Bueno, la cuestión es que yo les dije que con esta regla nos tenía que dar lo mismo. ¿Y qué pasó acá? Miren. Más acá porque si no fuera no me alcanza. Me hago la viva y después me queda chico el pizarrón. Tengo 2, x0. El x0 lo podemos generalizar con x, ¿eh? Y acá tengo 3 por. ¿Qué voy a hacer con esa x a la cuarta? Esa x a la cuarta la puedo escribir como x al cubo por x. Lo voy a hacer pasito a pasito para los que por ahí no se acuerdan tanto. Esto, al ser un producto, me permite distribuir la raíz, entonces me va a quedar 3 por la raíz cúbica de x al cubo por la raíz cúbica de x. ¿Me siguieron hasta ahí? Uy, Profe, no llego a ver la derivada, el denominador de la derivada. Es 3 por, por una cuestión de luces. no sé si es mi computadora igual por acá. Eh, 3 por la raíz cúbica de Acá, x. 3 por la raíz Sí. cúbica de x al cubo por x. Ah, bien. Gracias. ¿Sí? ¿Era esa? Bueno, ¿qué hacemos ahora entonces? Fíjense que lo que hice fue desarrollar ese x a la cuarta como x al cubo por x a la 1, distribuir la raíz, y acá esto me permite simplificar potencia y raíz. ¿Qué me quedó? 2x sobre 3 por x por la raíz cúbica de x. Y al tenerlo así, bueno, lo quise arreglar y me quedó una porquería. Ahí. Al tenerlo así, esto es 1 y esto es 1. Entonces, me está quedando 2, el 3 y la raíz cúbica de x. Ahora sí decimos con mayor seguridad, para los que por ahí no están tan cancheros con la extracción de factores, que llegamos exactamente a la misma expresión, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Y que acá usamos la regla de derivación. En el ejercicio que usamos antes tuvimos que pensar en una sustitución que difícilmente a uno se le ocurra, porque la verdad es esa, ¿sí? La primera vez en general o nos lo cuentan o lo buscamos, pero bueno, es parte de la verificación que hacemos para que tengan esa certeza de que podemos llegar por los dos caminos, ¿sí? Así que bien. Bueno, este era el que tenían que hacer por definición, pero que además aprovechamos y empezamos con las reglas de derivación. Vamos a seguir con algunas más. Por ejemplo, la derivada de una función compuesta. Y acá metemos un poquito de teoría. De todas maneras, si bien por ahí acá no lo tomamos como un punto teórico, tuvimos que hacer algunas aclaraciones extras que bueno, que
suman a la teoría. Bien. Supónganse, voy a buscarme algún ejercicio de la guía donde lo necesitemos. El ejercicio, por ejemplo, este ya era el 4, bueno, del 3, el 3K, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es derivada. Profe, disculpe, Sí. está muy arriba Ahí. está muy arriba. Gracias. Sí, sí, ahí está. Ahí estamos. Derivada de una función opuesta. Bueno, ¿a qué me refiero? Vamos a hacer, creo que me estoy escribiendo, acá tengo la mano negra y mi cara debe estar más o menos igual. El ejercicio 3.k, ustedes van a decir, pero esto no hace falta pensarlo de otra manera, pero vamos a tratar de hacerlo así. Si nosotros tuviéramos que derivar esta función sin pensar en la definición, ¿no? Usando la regla que vimos recién, ¿qué podríamos pensar? Que así como está, no encajaría con la regla. ¿Por qué? Porque en la regla hablaba de x a la n, y acá tengo un binomio a la n. Entonces, lo que puedo hacer es pensar en la derivada si yo logro desarrollar este binomio. Como se trata de un cubo de un binomio, ¿qué me queda el cubo de ese binomio? El primero al cubo, el triple del primero por el segundo, el primero al cuadrado por el segundo, o sea que sería 3 por menos 2, menos 6x cuadrado. Después tendría al revés, el triple del primero por x por el segundo al cuadrado, o sea 3 por 4, 12x, y el cubo del segundo, o sea menos 8. Bueno, si yo quiero encontrar la derivada de esta función, la derivada de esa función es la derivada de cada uno de los términos. Entonces, la derivada de x cubo es 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque bajé la potencia, le resto un grado al exponente y sigo menos 6 y bajo, lo voy a escribir así, por 2, por x por la 1, a la 1. Más, sigo con esto es un 1. 12 por 1, y como esto ya tiene grado 0, no hace falta escribirlo. Esa potencia se van a dar cuenta que les va a dar 1 quizás. Y la derivada de la constante, como dijimos recién, es 0. Bueno, conclusión, nos quedó 3x cuadrado menos 12x más 12. ¿Pueden hacerlo directamente? Sí, obvio. Si ya están cancheros, pueden poner que la derivada de esto es la expresión. Ahora, ¿qué es esto que yo puse de título? Si en definitiva derivamos como que vimos recién. Bien esto, copio de vuelta la misma expresión. X menos 2 al cubo. Supongamos que yo les digo que tengo una función de variable u, y que esa función u es otra función de variable x. En este caso, ¿qué podríamos pensar? Que nuestra u es x menos 2, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con eso y con esto? Si nosotros pensamos que tengo una función de otra función, su derivada, la prima, ¿cómo la puedo escribir? Como la derivada respecto de u por la derivada de esa función u. Entonces, si en nuestro caso lo voy a escribir con el u allá abajo para no hacerles tanto lío. Entonces, mi f' en este caso, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué dice la regla? Y que hago de cuenta que esto es una sola cosa elevado al cubo, como si fuera la variable x al cubo. ¿Cómo le derivo? Bueno, bajo el exponente, escribo la variable, que en este caso sería x, pero ahora es 1, tal cual como está, y en lugar de dejarla al cubo, le bajo un grado.
pero además tengo que multiplicarla por la derivada de u. Y la derivada de u es la derivada de x menos 2. La derivada de x es 1 en este caso. Ya vimos, ¿qué me queda acá? 3 por x menos 2 al cuadrado. Esta es la derivada. Ahora me van a decir, ah, pero a nosotros nos dio eso. Y bueno, miren, vamos a verificar. 3 por x menos 2 al cuadrado, ¿qué es? Es el cuadrado de x menos 2 por x por 2, o sea, menos 4x más 4. Si distribuimos con cada término me quedan 3x al cuadrado, 3 por 4, 12 negativo, y 3 por 4, 12. Fíjense que tenemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es la ventaja? Y si se trata de una potencia 2, una potencia 3, no, ahí hago la captura y después la paso. A ver. Bueno, ¿la ventaja cuál es? Y evidentemente, si acá la potencia fuera un 7, un 8, un 9, estaríamos en problemas. ¿Por qué estaríamos en problemas? Y porque no terminamos nunca de calcular ese binomio. Y si por ahí hicimos lío en el medio, en alguna multiplicación, de esta manera simplificamos todos esos cálculos. También el caso de etcétera, etcétera, en lo que se puede resolver usando esta expresión de la función derivada de la derivada de una función compuesta. No, pero vamos a ver algunos más. A ver, voy a borrar y vamos a hacer algunos más. Vamos con el tiempo. 23. Bueno, a ver alguna. Supongamos que queremos hacer, por ejemplo, el punto 4. 4, vamos a hacer el A y después hacemos algún otro. F de x igual al seno de 5x al cuadrado más 3x. Bueno, acá podemos usar el concepto de recién, ¿sí? Donde consideramos que tengo la función de otra función. Si ustedes lo llegan a buscar por internet, la verdad es que pueden encontrar la solución como la regla de la cadena, ¿sí? ¿Qué nos dice nuestra derivada de una función compuesta? La derivada va a ser, esto sería el seno de u. Entonces, la derivada de seno, ¿de dónde la sacamos? Si f de x, esto lo tienen en la tabla de derivadas, ¿eh? Si f de x es seno de x, su derivada es coseno. Si la función es coseno de x, su derivada es menos seno de x. Si la función es tangente de x, como tangente lo podemos pensar como seno sobre coseno, para derivar lo vamos a dejar para verlo como la derivada de un cociente, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar esta otra derivada. Pero en principio, ¿por qué lo anoté? Porque nos interesa esto. Su derivada es coseno. Entonces, en este caso va a ser coseno, pero en el caso de seno de u, la derivada es coseno de u. U es 5x cuadrado más 3x. Pero la regla me dice que lo tengo que multiplicar por la derivada de u. A esto le estoy llamando u. ¿Y cuál es esa derivada? Bueno, 5x al cuadrado derivado es 5 por 2, 10. A la x le bajo un grado, que es la derivada de 3x, es 3. Y ya está. Ahí terminamos con la derivada de esta función. A ver, busquemos otra. Por ejemplo, a ver, hagamos la f, por ejemplo. No, porque para la f tenemos que ver primero la f. Si tenemos f de x igual a 1 menos x a la cuarta, bueno, la derivada ¿cuál va a ser? Esto es como tener u a la cuarta. Entonces, la derivada va a ser la potencia por
1 menos x al cubo, por la derivada de esta función. Ojo, porque acá nos aparece un menos 1, ¿sí? La derivada de 0, la derivada de x es menos 1. 4 por menos 1 nos da menos 4 por 1 menos x al cubo. Ah, profe, se cortó justo en eso de menos 1. Lo que les decía es que cuando multiplican por u', esto es u', la derivada de 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1. Ahí está, hay que tener cuidado con eso. Bueno, nos queda ahí esa derivada. Vamos a ver la derivada del logaritmo de x, antes de poder hacer los ejercicios que tengan derivadas. Derivada de logaritmo de x. El logaritmo natural de x. Bueno, acá les voy a dar directamente la regla. Y es para seguir con la misma idea de poder tratarse de una función compuesta. Si yo tengo que el logaritmo de u, entonces mi prima va a ser 1 sobre u por la derivada de u. ¿Está bien? ¿Qué pasa si se trata del logaritmo del módulo? Vamos a escribir logaritmo del módulo de x. Cuando hablamos de módulos, recuerden que teníamos dos opciones, que fuera x en valor positivo o que fuera el logaritmo de menos x. ¿Está bien? ¿Cuál sería la derivada? Si aplico esta regla, la derivada sería 1 sobre x y la derivada de x es 1 acá. Entonces me queda 1 sobre x. ¿Qué pasa si tengo la derivada, que encontrar la derivada del logaritmo de menos x? Bueno, va a ser 1 sobre menos x por eso sobre el u, por la derivada de x es menos 1. Entonces, signo menos con signo menos me queda positivo. Fíjense que cuando se trata de la derivada del logaritmo, me queda 1 sobre x y no hace falta considerar en particular el signo. Por lo tanto, genéricamente, así como dijimos que el logaritmo de u lo que tenemos con expresión, si se trata del logaritmo del módulo de u, entonces ahí, la derivada la podemos tomar de la manera que para la función del módulo. Ahí está, estamos en la misma situación, ¿sí? Ya sea que tengamos el módulo como acá o que no lo tengamos. Así que bueno, habiendo visto esta regla, ahí sí vamos a poder resolver el ejercicio. El ejercicio J. Bueno. Vamos con el 4J. Tenemos f de x igual al logaritmo de la raíz de x. Ahí va a ser nuestra u. Prima de x, ¿qué va a ser? 1 sobre u. Si f de x es el logaritmo de x, entonces f' va a ser f de u logaritmo de u, entonces f' de x va a ser 1 sobre u por u', y u igual a x, ahí está como corresponde, sin hacerlo yo. Bueno, 1 sobre u es esto, por la derivada de u. Y bueno, ¿cómo hacemos la derivada de u? Esto es lo mismo que tener x en los medios. Entonces, la derivada de esta expresión, ¿cómo la escribo? Como un medio por x a la menos un medio. ¿Esto qué me dice? Que el 1 me queda ahí y que la x la escribo debajo por la potencia negativa. Y como me va a quedar al 1 medio, me va a quedar como 2 raíz de x. ¿Sí? Entonces, cuando esto me lo llevo allá, me queda 1 sobre 2 por la raíz de x. Esto sería u'. ¿Sí? Todo esto. Bien. ¿Qué pasa ahora? Bueno, me quedó raíz de x y raíz de x. Puedo escribir como raíz de x al cuadrado. Y si se puede escribir como raíz de x al cuadrado, podríamos cancelar y nos quedaría 1 sobre 2x. Bueno, díganme cómo va esto. Muy perdido, más o por ahí
muchas cosas. A ver si tengo algún ejercicio que veamos. Profe, la tabla de derivadas no está en el campus igual, ¿eh? ¿Cómo? Y la tabla de derivadas no está en el campus, digo. Sí, se la cargué como tabla de derivadas e integrales. Revisen, si ven que no está, escríbanme, pero sí, recuerdo haberla subido, ¿eh? Fíjense bien. Pero si realmente ven que no la encuentran, escríbanme. Bueno, hacemos uno más con logaritmos. El el I. Es f de x igual al logaritmo natural de x al cuadrado. Bueno, ahora esto sería u. Entonces, f' de x, ¿quién va a ser? 1 sobre u sería 1 sobre x al cuadrado. Por, y la derivada de u, que es x al cuadrado, es 2 por x a la 1. ¿Qué puedo hacer acá? Fíjense, podemos cancelar potencia 2 con esta x. Y me queda 2 sobre x solito. Esto por x. Y ahí termino. Imagínense hacer esto por definición. ¿Sí? Uy, ahí me están escribiendo. Nos llevaría un rato largo. ¿No está? Bueno, a veces puede que no recuerdo y no sea entendido. Igual lo subo, sí. Voy a revisar y puede ser que me haya pasado eso, Lucía, cierto, sí. A ver si me deja subir, se los comparto acá, ¿no? Deja entrar a la carpeta que debería. Me lo voy a anotar acá, tabla. Se la subo, prometido. ¿Cuánto? Oh, bueno, quedan 2 minutos nada más. Así que lo vamos a dejar acá, pero les quiero decir hasta dónde pueden hacer. ¿Qué nos llegamos a ver? Bueno, derivada de producto y de cociente no lo llegamos a ver. Así que van a poder terminar todo el punto 4, ¿sí? Y del 5, bueno, excepto que distribuyan el B y el D, los demás que son con producto y cociente, no los pueden, es decir, si ustedes se fijan en la tabla, la pueden usar porque ahí tienen una regla para derivar productos y cocientes. Si además miran el ejercicio que está resuelto, va a tener más claro cómo trabajar con eso. Y lo que no vimos es, pues, sí, de las exponenciales no vimos nada. Así que lo que van a poder hacer completísimo es todo hasta el punto 4, pueden aprovechar si están medios atrasados con los puntos anteriores, ¿sí? Pero bueno, me imagino que están bastante bien, porque lo que van pasando, me acuerdo muchísimo más, ya lo estoy observando. Entonces, sí, hasta el punto 4 completo, y del 5, si quieren usar la tabla de integrales y se animan a ver el ejercicio resuelto, también lo pueden hacer. Y para las exponenciales, bueno, lo dejamos para ver juntos la semana que viene. Tenemos que ver las exponenciales, implícitas, ¿sí? Y nos quedan montones de ejercicios, pero es práctica, es práctica y mucha álgebra. Bueno, chicos, que tengan una linda semana, que estén bien, que se cuiden mucho, espero, y nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Nos vemos.